Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Obana y Liri. En un momento de distracción de Shinichi, la chica del kimono de repente se soltó de su agarre y gritó mientras se abalanzaba sobre Obanai. Ruido sordo. Tomado por sorpresa, Obanai fue derribado por la niña, cayendo con fuerza al suelo. Su túnica blanca, ya hecha jirones, se rasgó aún más contra la superficie áspera, dejando al descubierto su delgado brazo. Al ver a Obanai empujado hacia abajo, Marui, que estaba disfrutando de su masaje, se enfureció. Se puso de pie y le ladró a la niña. Si no hubiera sido una humana común y corriente, Maruni se habría transformado en el acto y le habría dado una especial aplastacráneos. ¿Por qué? ¿Por qué huiste? Por tu culpa, todos murieron. Es todo tu culpa. Deberías haberte sacrificado obedientemente. ¿Por qué huiste? La niña, que parecía tener la misma edad que Obanai, escupió palabras tan frías y despiadadas como el hielo. Sus palabras fueron como un cubo de agua helada, que al instante enfrió el corazón de Obanai hasta la médula. Él la reconoció. Técnicamente, era su prima. Sin embargo, sus palabras no se parecían en nada a lo que diría un familiar de sangre. En realidad, Obanai ya lo había previsto cuando huyó. Esa codiciosa demonio serpiente seguramente desataría su furia sobre el resto del clan. Pero él solo quería vivir. Obanai se sentó desplomado en el suelo, con la mirada apagada. En su aturdimiento, le pareció sentir los espíritus vengativos de docenas de miembros muertos del clan tirando de él, maldiciéndolo, dificultándole la respiración. No se arrepentía de haber traído la desgracia sobre su clan. En cambio, sentía profundamente que la sangre que corría por sus venas estaba absolutamente sucia. ¿Era cierto, entonces, que los descendientes de la escoria también eran escoria? Bofetada. Un sonido agudo resonó de repente. La chica del kimono se tambaleó por el repentino golpe. Shinichi, incapaz de soportarlo más, la golpeó con fuerza en la cara antes de señalarle la nariz y gritar: «¡Basta! ¿Qué derecho tenéis a culpar a los demás? ¿Un sacrificio? ¿Qué sacrificio? ¿Qué os da a vosotros, bastardos inmundos y despreciables, el derecho a ofrecer la vida de Obanai como tributo? ¿Qué demonios se creen que es la vida? Comerciar con riquezas adorando a un demonio repugnante. ¡Qué descaro! ¿Cuántas personas inocentes han muerto a lo largo de los siglos por su avaricia? Gente como ustedes merece ser arrojada al infierno incluso después de muerta. Una gentuza como ustedes no tiene derecho a juzgar a nadie. Quien debería estar furioso es Obanai. Debería estar furioso por haber nacido en una familia tan vil. El mayor insulto para él es compartir la misma sangre que tú. Es más valiente y noble que cualquiera de tu familia. Porque se atrevió a desafiar al demonio. No a humillarse ante él como el resto de ustedes. Nacer en esta familia no fue culpa suya. Si todos ustedes han mancillado el nombre de Iguro, entonces Obanai es el último vestigio de dignidad que le queda a su familia. La andanada de ametralladoras de Shinichi dejó a todos atónitos. La chica, llevándose la mano a la mejilla, se quedó sin habla. Era difícil saber si por vergüenza o por la conmoción que le habían provocado sus palabras. Mientras tanto, los ojos de Shinjuro se abrieron de par en par por la sorpresa. No esperaba que Shinichi fuera tan duro. Si fuera él, no sería capaz de articular tales palabras. La mayoría de las veces, Shinjuro prefería dejar que su espada Nichirin hablara por él. Pero quien sin duda se vio más afectado por las palabras de Shinichi fue Obanai. Sus palabras fueron como un rayo de sol que atravesó la oscuridad. Aunque no pudo disipar por completo las sombras, al menos le proporcionó un momento de alivio a Obanai, cuyo corazón había estado casi completamente envuelto en oscuridad, permitiéndole recuperar el aliento. Los ojos heterocromáticos de Obanai miraban fijamente a Shinichi, que hablaba apasionadamente en su nombre. La serpiente alrededor de su cuello, Kaburamaru, se movió ligeramente y Maruni, siempre el compañero oportuno, se acercó para lamerle la mano. Por primera vez en mucho tiempo, Obanai sintió que aún había sentido en la vida. El tiempo pasó rápidamente. Cuando finalmente la luz del sol se abrió paso entre la oscuridad, los miembros del escuadrón de limpieza del cuerpo de exterminadores de demonios, los Kakushi, llegaron a la isla Achijo para hacerse cargo de las consecuencias de la tragedia de la familia Iguro y organizar la atención a los supervivientes. Sin embargo, los Kakushi no sabían qué hacer con los niños de las familias aniquiladas. El clan Iguro había vivido en la isla Achijo durante siglos y no le quedaban parientes. Simplemente no había a dónde enviarlos. Esa niña puede ser enviada al orfanato Kakushi. En cuanto al niño, tráiganlo a mi casa, dijo Shinjuro a los miembros de Kakushi. Shinichi, que estaba cerca, se sorprendió.
Rengoku-san, ¿por qué haces esto? Shinjiro suspiró. Ese chico ha sufrido un trauma psicológico importante. Dejarlo con su primo quizá no sea prudente. Además, como dijiste antes, Shinichi, el hecho de que haya tenido el valor de resistirse a un demonio ya es admirable. Si es posible, quiero ayudar a ese niño a recuperarse. Además, Kyojuro tiene casi su misma edad. Tener un compañero con quien interactuar podría ayudarle a salir antes de la oscuridad de su corazón. Tras escuchar esto, Shinichi asintió en señal de aprobación. Eso es muy considerado de tu parte, Rengoku-san. Este arreglo es realmente bueno. Y así, los últimos supervivientes de la familia Iguro se asentaron. Mientras los Kakushi limpiaban la finca Iguro, Shinichi deambulaba con curiosidad por los alrededores. Cuando entró en la cámara del tesoro familiar, a pesar de haberse preparado mentalmente, la visión de los cofres rebosantes de oro y joyas lo dejó profundamente conmocionado. Con tanta riqueza acumulada, era imposible saber cuántas vidas inocentes se habían perdido a manos de ese demonio serpiente a lo largo de los siglos. Pero lo que desconcertaba a Shinichi era que, a pesar de haberse alimentado de humanos durante cientos de años, la fuerza del demonio serpiente parecía sorprendentemente débil. Ni siquiera poseía un arte demoníaco de sangre y su destreza física era, en el mejor de los casos, mediocre. Según los parámetros de combate de Shinichi, su fuerza era aproximadamente equivalente a la de 1,5 a 2 Karasuma. Entonces debe haber diferencias significativas entre los demonios. Según lo que dijo Karasuma, cuanta más sangre de Musan recibe un demonio, más fuerte se vuelve. Pero entonces, ¿qué hay de mí? Shinichi estaba perplejo. En realidad, no tenía ni idea de cómo se había convertido en un demonio. ¿Acaso, en aquel extraño estado, logró arañar a Musan cuando éste estaba desprevenido y obtener su sangre? Pero con una herida tan leve, ¿cuánta sangre pudo haber derramado Musan? Tras reflexionar durante un largo rato sin llegar a ninguna conclusión, Shinichi simplemente se rindió y se acercó a un miembro de Kakushi que estaba haciendo inventario de los objetos de valor. Por cierto, ¿este dinero se añadirá a los fondos de nuestro cuerpo de exterminadores de demonios? Preguntó Shinichi con curiosidad mientras recogía un puñado de perlas. El miembro de Kakushi se rascó la cabeza. Bueno, normalmente no. Estos bienes suelen contabilizarse y dejarse para los supervivientes. Nuestro cuerpo de exterminadores de demonios cuenta con sus propias industrias, que son bastante prósperas, así que no necesitamos fondos adicionales de otras fuentes. Sin embargo, según el Pilar de la Llama, todo este dinero fue saqueado por demonios. Planeamos usarlo para obras de caridad, como la construcción de orfanatos para albergar a niños que han perdido a sus familias. Shinichi asintió en señal de aprobación. Parecía un buen enfoque. El viaje a Chihohima había llegado a su fin. Antes de marcharse, Obanai encontró a Shinichi y le expresó solemnemente su gratitud. Matar demonios es nuestro deber. No hay necesidad de agradecerme, respondió Shinichi con sinceridad. Pero Obanai simplemente negó con la cabeza. Su gratitud no se debía solo a eso, sino más bien a las palabras que Shinichi había pronunciado antes. A partir de esas palabras, Obanai vislumbró una meta que valía la pena perseguir. Sin embargo, su personalidad arraigada dificultaba que Obanai se expresara con claridad. Simplemente se inclinó profundamente ante Shinichi con inquebrantable sinceridad antes de partir con los miembros de Kakushi. Al ver la figura de Obanai alejarse, Shinichi sintió una punzada de emoción. Recordó las palabras de Shinjuro. Si este chico pudiera realmente vencer la oscuridad que lleva dentro, sus logros futuros asombrarían a todos. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, había transcurrido un año. Durante este tiempo, la reputación de Shinichi se había extendido por todas partes dentro del cuerpo de exterminadores de demonios. En el corazón de las montañas, en el cuartel general del cuerpo de exterminadores de demonios. Shinichi se quitó con naturalidad su desgarrada túnica de batalla azul verdosa y la reemplazó por una nueva del espejo plateado. La lucha contra los demonios durante las misiones inevitablemente provocaba daños. Las telas comunes no podían resistir las garras y los colmillos de los demonios. Shinichi había guardado cuidadosamente la túnica de batalla que le había regalado el anciano, y solo la usaba cuando se reunía con Oyakata-sama o asistía a eventos importantes. Mientras caminaba sin rumbo por el sendero, el regordete Maruni lo seguía con su andar torpe. En su camino, se encontraron con muchos miembros entusiastas del cuerpo de exterminadores de demonios. Shinichi, ¿otra misión completada? Eso es asombroso. Este debe ser tu 30º demonio, ¿verdad? Oye, Shinichi. ¿Quieres venir con nosotros a un baño termal? Es muy relajante.
Llévame contigo la próxima vez que formes un equipo, Shinichi-kun. Ah, es Shinichi. Maruni parece haberse puesto aún más gordita, ¿eh? Muchos de los miembros del grupo de salud no habían colaborado con Shinichi anteriormente. Su fuerza fiable y su singular respiración del bosque les habían causado una profunda impresión, especialmente la segunda forma. Sauce Vital, una técnica de espada milagrosa capaz de traer de vuelta a la vida a alguien que se encontraba a medio camino del más allá. Numerosos miembros habían intentado activamente aprender la respiración del bosque de Shinichi, pero ninguno la había dominado por completo. No es que Shinichi estuviera ocultando nada. Simplemente, el entrenamiento para la respiración del bosque era demasiado riguroso y difícil, más allá de las capacidades de los miembros comunes. Ante los efusivos saludos, Shinichi respondió mayormente con un rígido asentimiento. No es que actuara con indiferencia a propósito. Simplemente, a menudo no sabía cómo responder y, sinceramente, saludar a todos individualmente le resultaba demasiado engorroso. Shinichi mantenía una expresión fría y, con el tiempo, todos se acostumbraron. Gradualmente, la imagen de Shinichi como una persona distante se arraigó profundamente en la mente de los miembros del cuerpo de exterminadores de demonios. Sin embargo, cuando se encontraba ocasionalmente con ciertos miembros, Shinichi seguía respondiendo verbalmente. Sin excepción, todos estos individuos compartían un rasgo. Apreciaban su amor por el dorayaki. Para estos amigos cultos, Shinichi nunca dudaba en ofrecer una sonrisa. Kau. Kau. Mientras Shinichi regresaba a su residencia, su cuervo Kasugai, Eiso, descendió repentinamente del cielo y aterrizó firmemente en su hombro. La regordeta Maruni miró a Eiso de reojo y luego fingió no ver nada. Ese maldito pájaro era tan molesto, siempre acosándolo por no poder volar ni hablar. Después de haber sido insultada verbalmente por Eiso innumerables veces, Maruni había aprendido que la mejor manera de lidiar con ello era simplemente ignorar a la miserable criatura. Sin darse cuenta de la pequeña agitación interna de Eiso, Shinichi extendió la mano y le acarició la cabeza con el dedo, preguntándole casualmente. Acabo de regresar, ¿y ya hay una nueva misión? Shinichi. Has sido ascendido al rango de Kinoe. Ubuyashiki-sama ha dado una orden. Quiere que reemplaces al Pilar de la Llama, presidiendo la selección final en el monte Fujikasane. Eiso gritó con fuerza. Shinichi se quedó helado. ¿Ascendido a Kinoe? Se sorprendió un poco, pero pensándolo bien, no era del todo inesperado. Desde que se unió al cuerpo de exterminadores de demonios, ya había matado a más de 30 demonios. Aparte de la promoción, el otro pedido entregado por Eiso llamó la atención de Shinichi. Dijo con cierta confusión. ¿Selección final? No participé en ella hace más de un año. ¿Se celebra de nuevo tan pronto? Recuerdo que el viejo dijo que la selección final solo se celebra una vez cada pocos años. No, Shinichi, ¿no te acuerdas? Tu selección final fue organizada especialmente en aquel momento, y fuiste el único participante. La que tendrá lugar dentro de unos días es la selección final programada regularmente. La voz de Rengoku Shinjuro surgió repentinamente detrás de Shinichi. Solo entonces Shinichi recordó que, en efecto, así era. Rengoku se acercó a Shinichi con un dejo de disculpa en su expresión. Siento molestarte, Shinichi. Todavía tengo misiones que atender, así que tengo que dejar este asunto en tus manos. Shinichi asintió. Las responsabilidades de una Shira eran pesadas. De hecho, la selección final del cuerpo de exterminadores de demonios no había sido supervisada originalmente por espadachines de nivel Ashira. Sin embargo, durante la selección final de Shinichi, descubrió un número anormalmente alto de demonios poderosos. Después de que Shinichi informara de esto a Oyakata-sama, se decidió que las futuras selecciones finales requerirían la supervisión de espadachines de nivel Ashira. Pero durante el último año, muchas cosas habían sucedido dentro del cuerpo de exterminadores de demonios. Entre los pocos pilares restantes, el pilar del viento, Kijin Ryusuke, se había retirado debido a sus heridas. La razón era que Kijin Ryusuke se había encontrado con una de las lunas inferiores. Tras una feroz batalla que dejó a ambos bandos gravemente heridos, la mano dominante de Kijin Ryusuke quedó aplastada. Aunque no logró derrotar a la luna inferior, trajo consigo información valiosa para el cuerpo. Incapaz de blandir su espada Nichirin con su mano dominante, Kijin Ryusuke no tuvo más remedio que retirarse. Tras la desaparición del pilar del viento, el cuerpo de exterminadores de demonios solo contaba ahora con 3 pilares. El pilar de la llama, el pilar de la piedra y el pilar del sonido. Una situación lamentable. Con menos Ashira, los que quedaron asumieron responsabilidades aún mayores y jurisdicciones más amplias.
Así pues, Shinichi comprendió por qué Rengoku no podía dedicar tiempo a supervisar la selección final, y estuvo dispuesto a asumir la tarea por él. Lo que Shinichi probablemente desconocía era que tanto Ubuyashiki como Rengoku lo apoyaban plenamente para que presidiera la selección final. A sus ojos, el joven Shinichi ya era tan fiable como un espadachín de nivel Ashira, por lo que le confiaron esta responsabilidad sin dudarlo. Rengoku le dio una palmada en el hombro a Shinichi y luego desapareció del cuartel general como una llamarada, corriendo hacia el destino de su misión. Los Ashira estaban realmente ocupados. Shinichi suspiró levemente, dándose cuenta de que volver a descansar era irreal. Se giró y alzó a Maruni, que ya empezaba a gemir en el suelo. «Vamos, Maruni. Es hora de volver al trabajo». Con 2 espadas Nichirin a su lado, Shinichi se apresuró hacia el monte Fujikasane. Lo que él no sabía era que, esta vez, se encontraría con algunas caras familiares inesperadas. Al pie del monte Fujikasane. Al caer la noche, Shinichi se apoyó en el pilar rojo con forma de puerta Tori con los brazos cruzados, observando a los espadachines que habían venido a participar en la selección final. La mayoría parecían bastante jóvenes, de la edad de Shinichi, aunque también había algunos espadachines notablemente mayores y más maduros. Vestidos con atuendos muy variados, se reunieron en pequeños grupos, susurrando entre sí. Ocasionalmente, algunos espadachines señalaban discretamente a Shinichi, ya que su uniforme del cuerpo de exterminadores de demonios destacaba prominentemente, atrayendo la atención de todos. Los ojos heterocromáticos de Shinichi recorrieron a cada espadachín. Observó que la mayoría desprendía un inconfundible aire de inexperiencia. Probablemente nunca antes habían luchado realmente contra demonios. Solo unos pocos poseían la actitud curtida de aquellos que habían afrontado combates a vida o muerte. Dado que se clasificaron para la selección final, eso significaba que estos espadachines habían superado el riguroso entrenamiento de sus instructores y que al menos podían utilizar las técnicas de respiración. Enfrentarse a demonios comunes en el monte Fujikasane no debería suponer un gran problema. Todavía faltaba un tiempo para el anochecer y más espadachines fueron llegando gradualmente a la montaña. Shinichi observó con calma a cada recién llegado hasta que aparecieron 2 figuras. Eran hermanas con ojos violetas idénticos y pinzas para el pelo en forma de mariposa. La hermana mayor tenía el pelo largo y negro, mientras que la menor lucía un pulcro corte bot con tenues reflejos morados en las puntas. La hermana mayor llevaba una ori que recordaba a las alas de una mariposa, mientras que la menor lucía un sencillo abrigo corto blanco. Sus expresiones también diferían. El rostro de la hermana mayor era dulce y sereno, mientras que la menor lucía una mirada severa y seria. Aunque no llevaban sus kimonos habituales, Shinichi los reconoció al instante. ¿No eran Kanae y Shinobu? ¿Qué hacían aquí? Shinichi quedó atónito. ¿Acaso el pilar de la piedra, Gyomeji Mejima, no había prometido enviar a las hermanas a casa de sus familiares? ¿Por qué estaban ahora en el monte Fujikasane? Las cuchillas Nichirin que colgaban de sus cinturas impactaron aún más a Shinichi. Por mucho que no quisiera creerlo, Kanae y Shinobukocho parecían estar allí para la selección final del cuerpo de exterminadores de demonios. ¿Qué está pasando? Unirse al cuerpo de exterminadores de demonios no es ninguna broma. ¿Quién permitió que estas 2 hermanas vinieran aquí? ¿Es esto algún tipo de error? Shinichi frunció el ceño, y su voz denotaba una agitación inexplicable. En ese preciso instante, las 2 hermanas que estaban cerca parecieron percatarse también de la presencia de Shinichi. Shinobukocho sintió que su hermana mayor, Kanae, le tiraba suavemente de la manga. ¿Qué sucede, hermana? Durante el último año, la antes traviesa e infantil Shinobu había madurado significativamente, aunque había perdido gran parte de la inocencia y la alegría típicas de su edad. Su delicado rostro lucía ahora una expresión seria e inexpresiva, con unas cejas finas a menudo arqueadas inconscientemente, lo que le confería una apariencia perpetuamente severa. A diferencia de su hermana, el carácter afable de Kanae Kocho permaneció prácticamente inalterado. Tras entrenar con su maestro junto a Shinobu, Kanae se había vuelto aún más compasiva. De él no solo había aprendido la respiración floral, sino que también había comprendido el origen de los demonios. Entre los demonios, también había almas dignas de lástima. Gradualmente, la bondadosa Kanae albergó una idea. ¿Y si aquellos demonios capaces de coexistir pacíficamente pudieran reformarse? ¿Podría ser esta una forma de resolver el conflicto centenario entre humanos y demonios? Si esto se hiciera realidad, tal vez tragedias como la que azotó a su propia familia jamás volverían a ocurrir. Por supuesto, esto no fue más que una idea fugaz en la mente de Kanae. Tirando de la manga de su hermana, Kanae señaló en dirección a Shinichi y susurró.
Shinobu, mira, ¿no es ese Shinichi-kun? ¿Eh? Al oír aquel nombre familiar pero lejano, Shinobu Kocho frunció el ceño al instante. Siguió la mirada de su hermana y cruzó miradas con las pupilas heterocromáticas de Shinichi. ¡Sas! Casi simultáneamente, ambos desviaron la mirada. Es él. Lo sabía, hermana. Él también es un cazador de demonios. Sin duda lo es. Shinobu apretó los puños, visiblemente irritada. A decir verdad, siempre le había guardado rencor a Shinichi por negarse a enseñarles las técnicas de respiración para matar demonios. Aunque ella comprendía que él lo hacía por ella y por su hermana, incluso su propio amo lo había dicho una vez. Kanae tiene un talento extraordinario para la respiración floral, pero Shinobu recordaba claramente cómo su amo había suspirado con pesar. Ella misma lo sabía. Era demasiado débil, apenas capaz de blandir una espada Nichirin, y mucho menos de cortar el cuello de un demonio. Sin embargo, el recuerdo de sus padres tendidos en charcos de sangre, el rostro de aquel monstruoso demonio y el juramento que había hecho con su hermana alimentaron la obstinada determinación de Shinobu. Mediante un entrenamiento implacable, finalmente logró conmover a su amo. Con su guía y sus propias intuiciones, forjó su estilo de combate único. Shinobu, ¿cuántas veces tengo que recordártelo? Sé educada. No llames a la gente ese tipo o este tipo, dijo Kanae con resignación, extendiendo la mano para despeinar a su hermana, pero Shinobu lo esquivó con impaciencia. Uf. Lo sé, hermana. Ya no soy una niña. Bien, no se lo diré a la cara, ¿de acuerdo? Replicó Shinobu con las manos en las caderas. Pero, mientras tanto, Shinichi también desvió rápidamente la mirada tras cruzarse con la de Shinobu, y una incómoda tensión flotaba en el aire. Sus palabras pasadas resonaban vívidamente en su mente. Prométeme que vivirás bien con tu hermana. Confía tu voluntad en mí. Prometo honrar tu determinación y vencer a innumerables demonios más en el futuro. Maldita sea. Shinichi negó con la cabeza, frustrado. Justo entonces, una mano le dio una palmada en el hombro, seguida de la voz impaciente de Goto desde atrás. Oye. Shinichi, ¿de qué estás murmurando? Ponte a trabajar. Ya casi anochece, anuncia las reglas de una vez. Todos están esperando. Vestido con el uniforme del cuerpo de exterminadores de demonios, Goto llevaba una gran caja de acero y varios paños rojos. A su alrededor, numerosos otros miembros del cuerpo se movían con diligencia. Después de todo, esto era diferente a la selección final de Shinichi de aquella época. En aquel entonces, solo Shinichi había participado, así que, naturalmente, no se necesitó mucha preparación. Pero esta vez, entre 30 y 40 espadachines participaron en la selección final. Shinichi no podía encargarse de todo él solo, así que solicitó al cuartel general que enviara a Goto y a algunos miembros del Kakushi para que le ayudaran a preparar el lugar y demás. Recordatorio de Goto. Shinichi recordó la tarea principal que tenía entre manos. Dejando de lado por ahora el asunto de las hermanas Kocho, la selección final era actualmente lo más importante. Goto sacó un enorme megáfono de cobre de algún lugar y gritó con fuerza hacia los espadachines reunidos para la selección final. Atención, atención. Miren todos aquí. Ahora, dejemos que Shinichi Moriki, espadachín de rango Kinoe del cuerpo de exterminadores de demonios, explique las reglas de la selección final. La voz atronadora atrajo de inmediato la atención de todos los espadachines, incluidas las hermanas Kocho. Los ojos violetas de Shinobu Kocho se fijaron en Shinichi, que vestía una túnica de batalla azul verdosa y llevaba 2 espadas Nichirin en la cintura. Ella murmuró suavemente. Clasificada por Kinoe. Las reglas de la selección final seguían siendo tan simples como siempre. Sobrevivir 7 días en el monte Fujikasane, donde acechaban innumerables demonios. Las reglas eran sencillas y Shinichi terminó de explicarlas rápidamente. Sin embargo, al notar las miradas concentradas de los espadachines que tenía delante, especialmente las de las hermanas Kocho, no pudo evitar añadir algo. Luchar contra los demonios no es tarea fácil. Las heridas y la muerte serán compañeras constantes. Antes de subir al monte Fujikasane, piénsalo bien. Sin embargo, las palabras de Shinichi no lograron convencer a ninguno de los espadachines presentes. Ninguno se retiró. En realidad, cada participante en la selección final tenía una razón por la que no podía rendirse. Muchos, como las hermanas Kocho, habían perdido seres queridos a manos de demonios. Su determinación era unirse al cuerpo de exterminadores de demonios y vengar a sus familias. Al ver que nadie cedía, Shinichi dejó escapar un suspiro casi imperceptible mientras el sol comenzaba a ponerse. Comienza la selección final. Mucha suerte a todos.
Shinichi caminó hasta la entrada del monte Fujikasane, deteniéndose bajo las incontables flores de glisina en flor mientras observaba a cada espadachín entrar en el campo de pruebas. Finalmente, cuando las hermanas Kocho pasaron junto a él, Shinichi no pudo resistir la tentación de llamarlas. Espera. Kanae, Shinobu. Kanae y Shinobu Kocho se detuvieron en seco, mirando ambas a Shinichi con expresiones de desconcierto. Shinichi abrió la boca, pero la pregunta ¿por qué te uniste al cuerpo de exterminadores de demonios? Se le atascó en la garganta. Tras una larga pausa, lo único que logró fue una erección. ¿Cuánto tiempo sin verte? En respuesta, Kanae ofreció una amable sonrisa e hizo una leve reverencia. Ha pasado mucho tiempo, Shinichi-kun. Aunque Shinobu mantuvo un semblante serio, siguió el ejemplo de su hermana con una pequeña reverencia, aunque permaneció en silencio. A Shinichi no le importó. El monte Fujikasane es peligroso. Ten cuidado. Si es posible, intenta conservar tus fuerzas. No te apresures a luchar contra los demonios, aconsejó Shinichi en voz baja. Basta. Qué pesada eres. Ya no somos niñas. Hermana, vámonos. Antes de que Kanae pudiera responder, Shinobu la interrumpió con impaciencia, tirando de la manga de su hermana para que se apresurara a entrar en la montaña. Vaya, Shinobu, te precipitas. Mis disculpas, Shinichi-kun. Gracias por tu preocupación. Tranquilo, Shinobu y yo hemos entrenado mucho. Hasta que nos volvamos a ver. Kanae saludó a Shinichi con la mano mientras Shinobu la arrastraba. Shinichi, instintivamente, levantó la mano en un pequeño gesto de saludo, murmurando. Hasta que nos volvamos a encontrar. Poco después, todos los espadachines habían entrado en el monte Fujikasane, dejando solo a Shinichi y a unos pocos miembros del Kakushi en la entrada. Shinichi estaba sentado sobre una caja de madera, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, de repente apareció ante él una mano que sostenía una botella de vidrio sellada con una canica en la boca. ¿Quieres una? Es refresco de Ramune. Está buenísima, es la última moda en la ciudad, ofreció Goto, levantando ligeramente la botella. Shinichi negó con la cabeza. Gracias, pero no tengo sed. Goto se encogió de hombros, presionó la canica con un clic antes de levantarse la máscara para tomar unos cuantos tragos sustanciosos, terminando con un suspiro de satisfacción. ¿Conoces a esas dos chicas? Preguntó Goto. Shinichi asintió y luego le contó a Goto todo lo que había sucedido en la casa de la medicina de la mariposa, añadiendo. Desconozco dónde recibieron su entrenamiento, pero ¿no es demasiado cruel que dos jóvenes maten demonios? ¿No sería mejor que vivieran en paz como personas normales? Al oír las palabras de Shinichi, Goto inmediatamente mostró su desacuerdo y replicó. ¿Qué tonterías estás diciendo, Shinichi? Eso es típico de los prejuicios. ¿Qué tienen de malo las chicas? ¿Acaso no pueden unirse a nuestro cuerpo de exterminadores de demonios? ¿Acaso no pueden matar demonios? Shinichi se quedó sorprendido y se apresuró a explicar. No, no es eso lo que quise decir. Solo quería decir, Goto hizo un gesto con la mano para interrumpir a Shinichi y habló con seriedad. Basta, Shinichi. Entiendo lo que dices, pero ¿alguna vez te has planteado si la opción que crees que es la mejor realmente beneficia a los demás? Muchos miembros del cuerpo de exterminadores de demonios son como esas hermanas. Perdieron a sus seres queridos a manos de los demonios. Si pudiéramos elegir, ninguno de nosotros querría que ocurrieran tragedias similares, pero no tenemos ese lujo. Todos saben que es bueno vivir una vida tranquila, pero ¿acaso se puede olvidar de verdad a los seres queridos asesinados por demonios? Los difuntos pueden atormentar tus pesadillas, haciendo imposible el olvido. Muchos se unen al cuerpo precisamente porque se niegan a huir de esta realidad. Aunque los talentos de cada uno varíen, nuestro objetivo es el mismo: erradicar a los demonios y evitar que las tragedias que hemos sufrido se repitan en otras familias. En cierto modo, esta es nuestra forma de redención como cazadores de demonios. ¿En serio? Shinichi guardó silencio. Las palabras clave tenían sentido. A veces, lo que uno considera la mejor opción no es necesariamente la correcta para los demás. De acuerdo, basta de darle vueltas. Ya que el maestro te ha confiado la supervisión de la selección final, debes dejar de lado las distracciones y concentrarte en cumplir sus órdenes. Honestamente, que un Kinoe necesite que un Kakushi como yo te lo recuerde, todavía eres un chico inmaduro. Goto le dio una palmada en el hombro a Shinichi, murmuró algunas palabras más y se marchó. Al ver la figura de Goto alejarse, Shinichi negó con la cabeza con una sonrisa irónica y murmuró con autodesprecio. Tiene razón. Incluso siendo Kinoe, sigo siendo muy inmaduro.
Las palabras de Goto dejaron a Shinichi, un hombre adulto con 2 vidas que sumaban más de 30 años, con una punzada de vergüenza. Shinichi se puso de pie de repente, levantó el brazo y enseguida Eizo batió sus alas y descendió del cielo, aterrizando en el antebrazo de Shinichi. Al mismo tiempo, el sonido caótico del aleteo resonó sobre la cabeza de Shinichi. Al levantar la vista, vio más de una docena de cuervos Kasuga y dando vueltas sobre su cabeza. Eizo, necesitaré tu ayuda. Guía a los demás y vigila el monte Fujikasane. Avísame inmediatamente si ocurre algo inusual. Graznar. Eizo dejó escapar un agudo grito, rozó cariñosamente el dedo índice de Shinichi con el hocico y luego despegó hacia el cielo, rumbo al monte Fujikasane. Los demás cuervos de Kasuga y los siguieron, dispersándose en todas direcciones hacia la montaña. Tras ver desaparecer a los cuervos en la distancia, Shinichi bajó la mirada hacia el perro gordo que roncaba a sus pies. Arrodillándose, le dio una firme palmada al cuerpo rollizo de Maruni. Maruni, es hora de trabajar. Después de esta misión, te invitaré a un banquete en el comedor Kakushi. Guau guau. El antes perezoso Maruni se animó inmediatamente al oír mencionar el comedor, ladrando emocionado a Shinichi 2 veces antes de lanzarse hacia el monte Fujikasane como un rayo, incapaz de contener su impaciencia. Shinichi se puso de pie, sacudiéndose un polvo inexistente de la ropa mientras contemplaba el monte Fujikasane bajo el cielo nocturno. La selección final ha comenzado. Para Shinichi, atravesar el monte Fujikasane era pan comido, pero para estos jóvenes e inexpertos espadachines, el monte Fujikasane era un peligroso coto de caza, tanto para ellos como para los demonios hambrientos que acechaban en su interior. ¡Ah! Un breve grito resonó cuando un demonio le desgarró la garganta a un espadachín antes incluso de que pudiera activar su técnica de respiración. La sangre salpicó y su denso olor atrajo al instante a más demonios hambrientos. Pronto, un grupo de demonios se despedazaban entre sí, luchando por la carne. La selección final era cruel en ese sentido. O los espadachines mataban a los demonios, o los demonios masacraban a los espadachines. En el cielo, un cuervo Kasuga y presenció claramente esta escena, pero fue impotente para detenerla. Lo único que podía hacer era observar desde arriba, asegurándose de que no surgieran factores incontrolables durante la selección final. Así pues, para los espadachines que participaban en la selección final, lo único en lo que podían confiar para superarla era la espada Nichirin que tenían en sus manos. Respiración de la flor, cuarta forma. Anagoromo carmesí. 2 tajos de color melocotón surgieron en un instante, uno a izquierda y otro a derecha, decapitando a 2 demonios que gruñían antes de que pudieran reaccionar. Kanae Kocho apretó con más fuerza su espada Nichirin, y un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. ¡Qué lástima! Estos 2 demonios han perdido completamente la cordura. Era imposible comunicarse con ellos. Hermana. Son demonios. Deja de intentar hablar con ellos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede razonar con los demonios? Dijo Shinobu Kocho con frustración, después de haber desenvainado solo la mitad de su espada Nichirin. En comparación con su hermana, su reacción fue demasiado lenta. Ahora, Shinobu, no tienes que decirlo así. Creo que hay demonios caballerosos con los que se puede dialogar pacíficamente. Así como hay personas buenas y malas, dado que los demonios pueden tener emociones, también debe haber demonios buenos con los que se pueda razonar, dijo Kanae sonriendo mientras envainaba su espada. Shinobu había discutido con su hermana sobre esto más de una vez, pero la postura de Kanae era firme. Gradualmente, Shinobu dejó de intentar persuadirla y, en cambio, sacó a relucir otro asunto. Hermana. Yo también he estado entrenando duro. Deja de protegerme como a una niña. Yo también puedo matar demonios. Mientras hablaba, Shinobu palmeó la espada Nichirin que llevaba en la cintura. Kanae parpadeó sorprendida. ¿Eh? Pero, Shinobu, el cuello de un demonio no es como los postes de madera que hemos cortado antes. Son muy duros. Tú. Kanae y el maestro Shinobu les enseñaron la respiración de la flor, una variante de la respiración del agua. Si bien heredaban las fortalezas de la respiración del agua, las técnicas elegantes y hermosas de la respiración de la flor se adaptaban mejor a las espadachinas. Además, los deslumbrantes efectos visuales que acompañan a cada ataque de respiración floral podrían confundir a los enemigos, permitiendo desatar más golpes, lo que compensaría eficazmente la desventaja de que las espadachinas generalmente tienen menos fuerza física que sus homólogos masculinos. Sin embargo, como había dicho su maestro, incluso la respiración de la flor, que no requería mucha fuerza, no era muy adecuada para Shinobu. Sus brazos eran demasiado delgados y le faltaba fuerza. Apenas podía cortar postes de madera, y mucho menos el cuello de un demonio. HMPH.
Te lo demostraré, hermana. Shinobu resopló enfadada antes de darse la vuelta y correr hacia el interior del monte Fujikasane. Espera, Shinobu. Espérame. Exclamó Kanae, corriendo inmediatamente tras su figura fraternal. Tal vez sí había sido demasiado protectora con Shinobu, pero esa no era su intención. Simplemente Shinobu era la última familia que le quedaba e instintivamente, Kanae quería mantenerla a salvo. Grrrr. Poco después de que las hermanas Kocho se marcharan, un leve gruñido surgió de los arbustos al borde del camino. El tiempo pasó volando y, sin darse cuenta, ya había transcurrido la mitad de la selección final. Sin embargo, para los espadachines que aún sobrevivían en el monte Fujikasane, cada segundo se sentía agonizantemente largo. Bajo la atenta mirada de los cuervos Kasugai, más de la mitad de los espadachines podrían haber caído ya presa de los demonios. Toc, toc. El sonido de unas sandalias de madera hechas a medida al pisar hojas secas resonó nítido, destacando con fuerza en el silencioso bosque de montaña. Una pequeña figura avanzaba a tientas entre los árboles, con los ojos violetas llenos de una tensión evidente. Su mano delgada agarró con fuerza la empuñadura de su espada Nichirin, y sus dedos palidecieron ligeramente por la presión. Aunque pareciera surrealista, Shinobu Kocho se había separado accidentalmente de su hermana mayor, Kanae. No fue intencional. Aunque a veces le molestaba la sobreprotección de su hermana, Shinobu sabía en el fondo que enfrentarse sola a los demonios sería una lucha para ella. Lo único que Shinobu quería era que su hermana dejara de mimarla tanto para poder lucir los resultados de su entrenamiento. Ella nunca tuvo la intención de separarse. Al fin y al cabo, solo era una niña pequeña de apenas 10 años. Una vez separada de su hermana, Shinobu se vio rápidamente abrumada por la ansiedad y la confusión. Caminando sola por el bosque de montaña, se sintió impotente, como abandonada y engullida por la oscuridad. Hermana. Shinobu, que aún era solo una niña, murmuró el nombre de su hermana en voz baja, mientras sus grandes ojos violetas se humedecían. La niña estaba claramente asustada. Fue en ese momento cuando Shinobu oyó débilmente a alguien gritar. Sin dudarlo, corrió inmediatamente hacia la fuente del sonido. Tras pasar casi toda la noche sin ver a otro ser vivo, Shinobu se desesperó al oír de repente voces. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No me tomas! A medida que se acercaba, los gritos se hicieron más claros, convirtiéndose finalmente en alaridos desesperados y agonizantes, como si la persona se hubiera encontrado con un demonio verdaderamente aterrador. Aunque los gritos le helaron la sangre a Shinobu, ella apretó con más fuerza su espada Nichirin y corrió hacia su origen. Cuando apartó los arbustos que le obstruían el paso, la escena que tuvo ante sí hizo que los ojos de Shinobu se abrieran de par en par por la sorpresa. Bajo la luz de la luna, un demonio, fácilmente 8 veces el tamaño de Shinobu, estaba metiendo a un joven que gritaba en su boca del tamaño de una piedra de molino con sus brazos rechonchos. El espadachín era un niño pequeño, ya aterrorizado hasta la médula. Su espada Nichirin había caído al suelo durante la lucha anterior y ahora agitaba los brazos inútilmente mientras gritaba pidiendo ayuda. El demonio que lo sujetaba parecía un enorme amasijo de barro putrefacto, con el cuerpo cubierto de capas de piel irregular y llena de picaduras. Sus extremidades eran absurdamente cortas, pero lo más horripilante de todo era su boca abierta, del tamaño de una piedra de molino. En ese momento, la parte inferior del cuerpo del niño ya había sido introducida en las fauces del demonio boca grande. Crujido. Crujido. Los horribles sonidos de masticación y trituración continuaron implacablemente, con sangre roja brillante y carne desgarrada que resumaban constantemente de las comisuras de la boca del demonio. Maldita sea. Este demonio estaba devorando a alguien vivo. Silbido. Sin pensarlo 2 veces, Shinobu sacó inmediatamente la espada Nichirin de su cintura. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El sonido nítido de una espada Nichirin al ser desenvainada atrajo de inmediato la atención del demonio de boca grande que devoraba a un espadachín, así como la del propio espadachín, que apenas tenía vida. Sálvame, sálvame. El joven espadachín tembló, extendiendo una mano temblorosa hacia Shinobu Kocho. Mientras tanto, un destello brilló en los estrechos ojos amarillos del demonio. Con un repugnante plop, escupió al joven espadachín medio muerto y giró su boca del tamaño de una piedra de molino hacia Shinobu, emitiendo un gruñido codicioso. Bien. Una chica tan joven. Tu carne debe ser aún más deliciosa. Su boca estaba llena de dientes desiguales y apiñados, todos ellos manchados con fragmentos de hueso y carne. Un denso y metálico hedor a sangre asaltó los sentidos.
Pero la visión más espantosa fue la del joven espadachín que acababa de escupir. La parte inferior de su cuerpo era un amasijo de carne y sangre, sus piernas habían desaparecido por completo. Una escena extremadamente espantosa y aterradora. Una sola gota de sudor frío se formó en la frente de Shinobu. Mentiría si dijera que no estaba nerviosa o asustada. Sus manos sujetaban la hoja con tanta fuerza que se pusieron blancas. Su espada Nichirin había sido modificada especialmente por su maestro antes de partir. La espada Shinobu Nichirin era más corta que una estándar y su hoja estaba afilada mucho más delgada. Esto redujo significativamente su peso, a la vez que lo hizo más afilado y ágil. Pero esto tenía un inconveniente. La hoja, demasiado delgada, era mucho más propensa a romperse. Slurp, niña, no te resistas. Disfrutaré de tu carne como se merece, jejeje. El demonio de boca grande soltó una risa escalofriante. Entonces, sus rechonchas extremidades desataron una fuerza desproporcionadamente grande a su tamaño, impulsando su enorme y grotesco cuerpo hacia Shinobu a una velocidad aterradora. Apunta al cuello. Concentra todo en un solo golpe. Shinobu cerró los ojos brevemente, recitando en silencio las enseñanzas de su maestro. En el momento en que el demonio se abalanzó sobre ella, sus ojos violetas se abrieron de golpe, brillando con una resolución inquebrantable. Su pie delantero dio un paso adelante, ¡zas! Y en el siguiente instante, la esbelta figura de Shinobu salió disparada como una flecha lanzada con un arco, directo hacia el cuello del demonio. Silbido. Justo cuando estaban a punto de chocar, el cuerpo de Shinobu giró en una elegante y ágil voltereta, esquivando las fauces pestilentes. Aterrizó suavemente sobre la cabeza del demonio. Alzando su espada Nichirin, sus ojos violetas brillaron intensamente bajo la luz de la luna. Barra oblicua. Antes de que el demonio pudiera reaccionar, Shinobu blandió su espada hacia abajo, utilizando el impulso de su caída para clavar el afilado filo de navaja limpiamente a través del grueso cuello. ¡Ak! El ensordecedor aullido de dolor del demonio llenó el aire. Pero Shinobu no había terminado. Aunque sus brazos carecían de la fuerza suficiente para cortar el cuello de un demonio de un solo tajo, aprovechó sus puntos fuertes. La agilidad y la precisión. Con rápidos y penetrantes golpes de su ligera hoja, perforó sin esfuerzo el cuello del demonio. Luego, utilizando el peso de su cuerpo, concentró toda su fuerza en la hoja, dejando que la gravedad la ayudara a partir el cuello del demonio. Aplastar. La sangre demoníaca salpicó cuando la mitad del cuello se partió, provocando que la criatura estallara en un frenesí de rugidos de agonía. Shinobu rodó con gracia y aterrizó firmemente sobre sus pies. Alzó una vez más su espada Nichirin, apuntándola directamente al demonio. Tal vez por haberse alimentado recientemente de carne humana, las capacidades regenerativas del demonio se habían potenciado notablemente. La mitad cercenada de su cuello se estaba regenerando visiblemente. Enfurecido, gruñó. Mocoso. Te voy a masticar vivo. La expresión de Shinobu era grave. El cuello de ese demonio era demasiado grueso. Si hubiera sido un demonio común, ese último golpe le habría cercenado el cuello. Pero este que tenía delante era diferente. A menos que su espada Nichirin pudiera cortarle el cuello de lado a lado, sería extremadamente difícil decapitarlo. Padre, madre, protégeme. Hermana, espérame. Shinobu recitaba en silencio los nombres de sus seres queridos, usándolos como aliento para sí misma. Entonces, agarrando con fuerza su espada Nichirin, se enfrentó una vez más al demonio de boca grande que cargaba contra ella. Aunque carecía de la fuerza para realizar las elegantes y deslumbrantes técnicas de la respiración floral, la velocidad de Shinobu no era muy inferior a la de Kanae, que sí practicaba la respiración floral. Si Kanae en batalla se asemejaba a una flor hermosa y grácil, entonces Shinobu era como una mariposa que danzaba ágilmente entre los capullos. Su afilada espada Nichirin atravesó el cuello del demonio una y otra vez, pero no logró cercenarlo por completo. Gradualmente, la resistencia de Shinobu comenzó a flaquear, y sus movimientos se ralentizaron considerablemente. Casi fue mordida por las fauces abiertas del demonio de boca enorme. Al percatarse de esto, el demonio soltó una carcajada salvaje. Mocoso. ¿Te estás quedando sin fuerzas, eh? Jajaja, deja de forcejear. Déjame comerte. En cuanto las palabras salieron de su boca, sus mandíbulas, del tamaño de piedras de molino, se estiraron al máximo y se abalanzaron sobre Shinobu. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Shinobu saltó hacia atrás, esquivando el ataque por los pelos. Aterrizó con cierta inestabilidad, con la frente ahora cubierta de finas gotas de sudor y las manos temblando ligeramente mientras sujetaban la espada. Sin embargo, su expresión no mostraba rastro de pánico. Al contrario, incluso esbozaba una leve sonrisa. Mocosa.
¿Cómo te atreves a seguir sonriendo? Te haré ver cómo te despedazamos mientras lloras. Gruñó el demonio. Feo /A. Tu cerebro debe ser más pequeño que una nuez. ¿Aún no te has dado cuenta? Shinobu no pudo resistir la tentación de burlarse. ¿Qué? El demonio se quedó paralizado, y de repente notó una sensación de letargo que se extendía por todo su cuerpo. Su fuerza ilimitada pareció desinflarse como un globo pinchado. ¿Qué me has hecho? El demonio no podía ver su propio cuello. De haber podido, se habría horrorizado al encontrar gruesos zarcillos morados enroscándose a su alrededor. Glicina. Desde que supo por su maestro que los demonios odiaban e incluso temían la glicina, Shinobu lo había tenido presente. Como su fuerza no era suficiente para cortar el cuello de un demonio, no descartaría ningún método que pudiera matarlos. Tras descubrir los efectos de la glicina, Shinobu utilizó los conocimientos farmacéuticos que había aprendido de su padre para crear un veneno concentrado de glicina, con el que recubrió su espada Nichirin. Este horrible demonio fue el primero en experimentar su potencia. Al ver cómo el cuerpo del demonio se contorsionaba por el excesivo envenenamiento de glicinas, Shinobu no desaprovechó la oportunidad. Vete al infierno, monstruo feo. Su esbelta figura se elevó como una mariposa, y la reluciente espada Nichirin centelleó al cortar velozmente hacia el cuello del demonio. ¡No! Aunque su cerebro registró el ataque, el cuerpo del demonio era demasiado lento para evadirlo. Lo único que pudo hacer fue lanzar un aullido inútil. ¡Pum! La espada Nichirin se clavó profundamente en el cuello del demonio. Un destello de alegría triunfal cruzó el rostro de Shinobu. Hermana. Lo logré. Pero al instante siguiente, ¡crack! La afilada espada Nichirin pareció haber golpeado algo duro, probablemente el cuello del demonio. Entonces, para asombro e incredulidad de Shinobu, la espada Nichirin se rompió. Quebrar. La afilada hoja se partió en dos, y la mente de Shinobu quedó en blanco al instante. ¿Qué acababa de suceder? El demonio de las fauces, extasiado en su desesperación, estalló con una fuerza repentina. Su brazo rechoncho atrapó bruscamente a la desconcertada Shinobu en pleno vuelo. Ja 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 ja. Que Dios me ayude. Mocoso. Te voy a masticar vivo. Sus fauces estaban abiertas de par en par, apestando a aliento fétido. Solo entonces Shinobu se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero ya era demasiado tarde. Hermana, lo siento. Parece que voy a romper mi promesa, justo cuando el demonio de las fauces se preparaba ansioso para cerrar sus enormes mandíbulas, un aullido claro y resonante resonó repentinamente desde atrás. Roar. Rugido. Un aullido de lobo invisible pareció tener una fuerza opresiva extrema, haciendo que el demonio de boca ancha vacilara momentáneamente. ¿Quién anda ahí? El demonio bocazas y enfurecido, agarrando a Shinobu Kocho, se giró furioso queriendo ver quién se atrevía a interrumpir su comida. Desde la oscuridad, un elegante perro lobo negro irrumpió repentinamente entre los arbustos, con su hocico alargado aferrado al cuello de un demonio que aún se retorcía. El denso aura demoníaca que emanaba del lobo negro hizo que el demonio bocón se estremeciera de terror. Ese poder de perro lobo negro era absolutamente aterrador. ¿Cómo había logrado esconderse en el monte Fujikasane durante tanto tiempo? ¿Acaso los Asira del cuerpo de exterminadores de demonios no purgaban regularmente a los demonios poderosos de estas montañas? Ante los atónitos ojos bocones del demonio, los afilados dientes del perro lobo se cerraron de golpe. Grieta. Acompañado del grito del demonio, tanto la cabeza como el cuello fueron aplastados hasta convertirlos en pulpa. Gruñendo suavemente, el perro lobo negro rodeó al demonio bocón con calma, como si diera un paseo, mientras masticaba su cráneo. Tal vez sintiendo la abrumadora presión del perro lobo, el demonio bocazas no pudo contenerse. Lo interpretó como un desafío, probablemente dirigido a la niña humana que tenía en sus manos. Normalmente, no valdría la pena luchar contra otro demonio poderoso por una simple presa. Pero aquello era el monte Fujikasane, una prisión para demonios, su infierno personal. Cada bocado de carne era una tentación irresistible allí, especialmente la tierna carne de la muchacha que contenía. Con un rugido, el enorme demonio cargó repentinamente contra el perro lobo, decidido a atacar primero. Yip yip yip. El perro lobo negro respondió con aullidos burlones, saltando sin esfuerzo hacia un lado para esquivar el ataque. Enfurecido, el demonio bocón bramó y lanzó ataques frenéticos, mientras que el perro lobo continuaba esquivándolo con juguetona facilidad, como si jugara con su presa. El perro lobo incluso comenzó a ladrar con entusiasmo, aparentemente habiendo encontrado un entretenimiento maravilloso. Perro estúpido. Deja de jugar. ¿No ves que ese engendro sigue agarrando a alguien?
Justo cuando el perro lobo se estaba divirtiendo, una severa reprimenda resonó en su mente. Gemido. Al instante, el exuberante perro lobo perdió el ánimo y sus orejas se cayeron. Mientras tanto, Shinobu Kocho, atrapada en las garras del demonio, tampoco estaba bien. Los violentos zarandeos la habían dejado pálida y con la sensación de que su cuerpo se iba a desmoronar. Sus mejillas, antes rosadas, ahora habían perdido todo su color. Al darse cuenta de que el juego había terminado, el perro lobo se abalanzó hacia adelante, crack, y le arrancó de un mordisco el brazo del demonio que sujetaba a Shinobu antes de que pudiera reaccionar. ¡Basta! ¡Devuélvemela! Rugió el demonio, cargando hacia adelante, pero el perro lobo ya había retrocedido varios pasos con la debilitada Shinobu a cuestas. Tras depositar suavemente a Shinobu sobre la hierba mullida, el perro lobo clavó sus ojos carmesí con mirada asesina en el demonio de boca grande. Esa horrible criatura había provocado que su amo lo regañara. Grrrrrrrr. Un gruñido bajo comenzó a gestarse en la garganta del perro lobo negro, sus garras se clavaron firmemente en el suelo mientras su hocico alargado tomaba una profunda e inesperada inhalación. Al alcanzar cierto límite, se abrió bruscamente de par en par hacia el demonio fauces que cargaba contra él. Parte demoníaco de sangre. Aullido del lobo de las sombras. Au. Ondas sonoras aterradoras que distorsionaban el aire mismo surgieron rugiendo, removiendo la tierra y quebrando la vegetación. En el momento en que estos horribles ataques sónicos alcanzaron al demonio de las fauces, su enorme cuerpo explotó instantáneamente. Carne y huesos estallaron simultáneamente, salpicando por todas partes repugnantes fluidos multicolores. ¡No! El demonio de las fauces dejó escapar un alarido desesperado. Nunca había imaginado que el poder de este demonio lobo pudiera ser tan aterrador. De haberlo sabido de antemano, ninguna cantidad de carne deliciosa lo habría tentado a codiciar esa presa. ¡Bum! El enorme cuerpo se desplomó pesadamente contra el suelo, completamente destrozado. El demonio de las fauces se retorció lastimosamente, implorando piedad al lobo negro. «Mi señor, perdóname, mi señor». Pero el perro lobo negro no respondió. Saltando con gracia sobre el cuerpo del demonio de las fauces, apuntó a su grueso cuello. Con un leve aullido, abrió sus fauces llenas de colmillos y, crunch. Mordió con decisión. Los horribles sonidos de carne desgarrándose continuaron sin cesar, acompañados por los gritos cada vez más miserables del demonio de las fauces. Resultaba difícil creer que aquellos fueran los gritos de terror de un demonio feroz. Un oyente desprevenido podría confundirlos con los de algún desafortunado espadachín siendo despedazado por demonios. Aplastar. Sangre demoníaca y repugnante salpicó el rostro del perro lobo negro. Bañada en sangre bajo la luz de la luna, la criatura parecía excepcionalmente salvaje y aterradora mientras arrancaba por la fuerza la grotesca cabeza del demonio de las fauces. Tras sacudir el cuello cercenado entre sus mandíbulas, el perro lobo pronto lo soltó con disgusto. La cabeza rodó como una pelota hasta que se detuvo frente a Shinobu, que había presenciado toda la escena. Entonces, justo ante sus ojos, se desintegró en cenizas. Algunos podrían preguntarse cómo otro demonio podría matar a otro demonio. En realidad, el perro lobo negro, Maruni en su forma demonizada, poseía colmillos únicos. Varios de sus alargados caninos eran huecos, como los colmillos de una serpiente venenosa, capaces de acumular la toxina mortal del demonio lobo. Debido a la alimentación continua de Shinichi, la toxina del demonio lobo Maruni se había impregnado de un veneno de glicina altamente concentrado. Así pues, el demonizado Maruni sí podía matar a otros demonios. Tras haber ejecutado al demonio de las fauces, el perro lobo negro dirigió su mirada hacia Shinobu, que temblaba sentada en el suelo aferrada a su rota espada Nichirin. El fragmento restante era más corto que la empuñadura. Sus ojos violetas miraron nerviosamente al perro lobo. A diferencia del demonio de las fauces, ella no reconoció este estado como el de Maruni transformado, creyendo erróneamente que se trataba de otro demonio hambriento que venía a luchar por su presa. El aura opresiva del lobo negro superaba con creces al demonio de las fauces. Agarrando con fuerza su espada destrozada, el esbelto cuerpo de Shinobu tembló incontrolablemente. Una respuesta de miedo humana primitiva. Sin embargo, su terquedad la obligó a levantar la cabeza para encarar directamente a la criatura. «Hermana, lamento no poder seguir luchando contra demonios contigo», susurró, considerando estas palabras como sus últimas palabras. «Pero yo velaré por ti desde el cielo junto a padre y madre». Con gran esfuerzo, la temblorosa muchacha se obligó a ponerse de pie. Aunque su vida estuviera llegando a su fin, usaría hasta la última gota de sus fuerzas para asestarle al demonio un golpe final y devastador antes de morir.
Sin embargo, Shinobu, que había estado llena de sombría determinación, pronto quedó atónita ante la escena que tenía ante sí. El que una vez fue un perro negro, ágil y poderoso, parecido a un lobo, se desinfló repentinamente como un globo pinchado, y su cuerpo se encogió rápidamente hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un pequeño y regordete Shiba Inu justo delante de ella. Al ver al pequeño y regordete Shiba Inu, tan familiar, meneando la cola, la sorpresa en los ojos de Shinobu era indescriptible. Marui. Guau guau. Al pie del monte Fujikasane, Shinichi, que había mantenido los ojos cerrados todo este tiempo, de repente los abrió. Un destello cruzó sus ojos heterocromáticos mientras dejaba escapar un suspiro, como de alivio. Shinichi miró fijamente la espada Nichirin que llevaba a la cintura, perdido en sus pensamientos. Hace apenas unos instantes, había intervenido en la selección final. Ese demonio de boca grande, aunque un poco más feroz que uno normal, no sobrepasaba los límites habituales. Si Kanae se lo hubiera encontrado, probablemente lo habría matado con facilidad. Llámenlo egoísmo si quieren, pero Shinichi no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo ese demonio bocazas mataba a Shinobu. De hecho, enviar a Maruni al monte Fujikasane ya fue un acto de egoísmo por su parte. Los poderosos demonios del monte Fujikasane habían sido prácticamente exterminados por él tras la traición del demonio de la mano, e incluso el demonio de la mano restante había perdido la mayor parte de su poder. Por lo tanto, Shinichi no debería haber interferido más en la selección final en el monte Fujikasane. Sin embargo, al ver a las hermanas Kocho al pie de la montaña, la resolución de Shinichi flaqueó. Al final, utilizó el pretexto de patrullar el monte Fujikasane para enviar a Maruni adentro. A decir verdad, la intervención de Shinichi no fue solo para ayudar a Shinobu. Maruni también había salvado a muchos otros espadachines que estuvieron a punto de morir a manos de demonios. Ya fuera por su falta de habilidad o por algún otro motivo, Shinichi estaba profundamente decepcionado. Si bien el coraje de los espadachines era encomiable, sus débiles técnicas de respiración y su manejo de la espada resultaban casi insoportables de ver. Los que usaban la respiración acuática ni siquiera podían producir ondas en sus cuchillas. ¡Qué farsa! ¿Cómo les permitieron sus entrenadores participar en la selección final? Con tan escasas habilidades, no es de extrañar que tampoco sobrevivieran a cada selección final. El corazón de Shinichi se entristeció. El número de espadachines dispuestos a unirse al cuerpo de exterminadores de demonios ya era escaso, y tales sacrificios inútiles en el monte Fujikasane estaban desperdiciando el futuro del cuerpo. La selección final tuvo que cambiar. Sin embargo, antes de que Shinichi pudiera averiguar cómo reformar la selección final, un urgente aleteo de alas resonó sobre él. Desconcertado, levantó la vista. No era Eiso, sino un cuervo Kasuga y desconocido. Shinichi alzó el brazo y el cuervo se posó rápidamente sobre él. Evidentemente, el dueño de este cuervo se encontraba en una situación desesperada, pues su pequeño pecho se agitaba rápidamente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Shinichi con urgencia. El cuervo desconocido graznó con voz frenética. Refuerzos. Se necesitan refuerzos. Los cazadores de demonios del sureste se han encontrado con un demonio de la luna inferior. Espadachín de rango Kinoe, Moriki Shinichi, acude inmediatamente a prestar ayuda. Un demonio de la luna inferior. Un destello de gravedad cruzó los ojos de Shinichi mientras se ponía de pie de un salto. Goto, miembro del Kakushi, que estaba detrás de Shinichi, también había oído la súplica del cuervo. Antes de que Shinichi pudiera hablar, Goto dio un paso al frente y dijo: «Vamos, Shinichi. Nosotros nos encargaremos de todo aquí en la selección final. No te preocupes». Shinichi miró a Goto, y luego volvió a mirar al monte Fujikasane que tenía detrás. Sin mediar palabra, asintió con firmeza antes de empuñar su espada Nichirin y salir disparado hacia el sureste. El cuervo que había entregado la súplica alzó el vuelo de inmediato, guiando el camino de Shinichi. Aunque exhaustos, sabían que sin refuerzos rápidos, los cazadores de demonios que se enfrentaban a la luna inferior correrían grave peligro. Así que el cuervo se impulsó a sí mismo, batiendo sus alas desesperadamente para abrir camino. En su prisa, Shinichi no tuvo tiempo de llevarse a Maruni. Tras dejar una breve instrucción para Maruni, Shinichi abandonó rápidamente el monte Fujikasane bajo la atenta mirada de Goto. Mientras tanto, dentro del monte Fujikasane, Maruni, que había estado paseando alegremente por el bosque de la montaña, se detuvo repentinamente en seco. Shinobu Kocho, que luchaba por llevar una espada Nichirin detrás de Maruni, también se detuvo confundido. La espada Nichirin que Shinobu tenía en manos pertenecía al espadachín que había sido mordido anteriormente por el demonio Boca Grande.
Sin embargo, para cuando Maruni hubo matado al demonio, el joven espadachín gravemente herido finalmente sucumbió a sus heridas. La espada Nichirin de Shinobu se había roto y, para continuar luchando, recogió la espada del espadachín caído después de enterrarlo. Sin embargo, esta espada Nichirin era mucho más pesada que la que había usado anteriormente. Al ver que Maruni se detenía, Shinobu preguntó instintivamente: ¿qué ocurre? Por supuesto, Maruni no pudo responder. Su carita regordeta mostraba un atisbo de resentimiento. Su amo lo había abandonado y le había ordenado que cuidara del niño que estaba detrás de él. ¡Qué indignante! Maruni refunfuñó descontento un par de veces antes de seguir avanzando sobre sus cortas piernas, abriendo camino. Su intención era llevar a la niña que venía detrás con su hermana. Maruni conocía de hecho a Shinobu y a su hermana Kanae. La pequeña nariz del Shiba Inu recordaba perfectamente el aroma de estas dos hermanas. Sin embargo, en comparación con Kanae, a Maruni no le gustaba especialmente Shinobu. O mejor dicho, Shinobu no interactuaba mucho con Maruni e incluso le tenía algo de miedo a ese perrito pequeño, esponjoso y adorable. Por el contrario, Shinobu estaba más interesado en los peces dorados regordetes y resbaladizos. Al ver a Maruni seguir adelante, Shinobu dudó, pero finalmente la siguió, aún portando la espada Nichirin. Ella no sabía por qué Maruni estaba allí, pero Shinobu estaba segura de que tenía algo que ver con Shinichi al pie del monte Fujikasane. Ese hombre de rostro frío. Al igual que a su hermana, la trató como a una niña. ¡Qué vergüenza! Aunque Shinobu sentía una profunda vergüenza por dentro, su cuerpo era honesto y obedientemente siguió a Maruni. Ella simplemente no sabía cómo iba a mirar a la cara a Shinichi, ese hombre de rostro frío, después de la selección final. Se reirá de mí, ¿verdad? Seguro que sí. Murmuró Shinobu, con su delicado rostro abatido mientras se mordía el labio. Dejando a un lado la situación en el monte Fujikasane, Shinichi se dirigía en ese momento a toda velocidad hacia el sureste. Un demonio de la luna inferior. Después de casi 2 años, ¿volvería a encontrarse finalmente con uno? El corazón de Shinichi estaba apesadumbrado, pero también había un atisbo de emoción. Hace 2 años, cuando se enfrentó a la luna inferior 4 Rokuro, estuvo lejos de ser un rival para él. En aquel entonces, Shinichi se había desesperado repetidamente por la diferencia de fuerza que existía entre él y los dos Ekizuki. Pero ahora, los tiempos habían cambiado. Tras entrenar en la respiración del bosque y con años de experiencia, la fuerza de Shinichi había mejorado enormemente. Si tuviera que enfrentarse ahora mismo a Rokuro, la luna inferior 4, no le tendría el menor miedo. Desconocido demonio de la luna inferior, espero que estés listo. Llegaré pronto. Prepárate para sentir el poder de la respiración del bosque. Pensó Shinichi para sí mismo. Mientras tanto, en la prefectura de Saga, distrito de Shinji. Dentro del templo en ruinas, se podían ver árboles marchitos por todas partes y un sinfín de hojas secas cubrían los terrenos del templo. Sobre las losas de piedra cubiertas de musgo se arrodillaban 6 o 7 figuras. Vestían uniformes, empuñaban espadas Nichirin de diversos colores y lucían el gran carácter de Stroy en sus espaldas, que marcaba claramente su identidad. Eran espadachines del cuerpo de exterminadores de demonios. Sin embargo, todos los miembros del cuerpo de exterminadores de demonios mostraban expresiones de extrema agonía, venas hinchadas, dientes destrozados y algunos incluso tenían sangre que les manaba de la nariz, los ojos y los oídos. Todo esto se originó a partir de la figura que acechaba en las sombras del salón principal del templo. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? Dime, ¿de verdad vendrá un pilar a salvaros, pequeños insectos débiles? Bajo los aleros derruidos del templo, una figura delgada yacía perezosamente sobre el suelo de madera, hablando con aburrimiento. Kof Kof, espera. Sin duda serás aniquilado por nuestro cuerpo de exterminadores de demonios. Un miembro del cuerpo de exterminadores de demonios tosió sangre, pero aún así le gritó enfadado a la figura. ¡Sas! ¡Splash! ¡Ah! Desafortunadamente, tan pronto como el miembro terminó de hablar, una luz marrón brilló y todo su antebrazo derecho, con el que sostenía la espada, fue cercenado de un solo tajo. La sangre salpicó mientras otros miembros de Demon Slayers jadeaban conmocionados, llamando con preocupación el nombre de su camarada. Los débiles deben conocer su lugar. ¿Quién te dio el valor de ofenderme? Dijo la figura con frialdad mientras se ponía de pie. Emergiendo lentamente de la oscuridad, la luz de la luna reveló sus rasgos. Un rostro delgado y anguloso con 3 cicatrices distintivas en forma de cruz que se mostraban prominentemente en su frente y ambas mejillas. Un corto cabello negro enmarcaba unas orejas puntiagudas de elfo, adornadas con pequeños pendientes amarillos.
Entre sus labios entreabiertos, se apreciaban claramente unos afilados colmillos. Pero lo más llamativo eran esos ojos amarillo-anaranjados. En la pupila amarillo-anaranjada del ojo izquierdo, estaban claramente grabados los caracteres Lower Four. Sin duda, se trataba de un demonio de la luna inferior. La vestimenta de casa verde del demonio de la luna inferior aún conservaba ocasionalmente estampados con forma de hojas. Se acercó a los miembros de Demon Slayer que estaban arrodillados, mirando con desprecio sus expresiones de ira y renuencia. Alzando una mano, sus afiladas garras naranjas agarraron la cabeza de uno de los miembros, perforando fácilmente el cuero cabelludo mientras la sangre fluía inmediatamente. Parece que mantenerte con vida no invocará a ningún pilar después de todo. Qué lástima. Pero matar a tantos cazadores de demonios y cortarle la mano a un pilar debería ser suficiente tributo a ese señor. Pobre Rokuro, murmuró el demonio de la luna inferior para sí mismo. Entonces alzó sus garras para despedazar a los miembros del club de cazadores de demonios que tenía delante. De repente, la expresión del demonio cambió mientras su cuerpo se desdibujaba hacia atrás en una imagen residual. Un silbido agudo rasgó el aire cuando una luz verde descendió del cielo, impactando precisamente donde había estado el demonio. Auge. Las antiguas losas de piedra se hicieron añicos violentamente, lanzando escombros por todas partes. Cuando el demonio recuperó el equilibrio, vio una espada corta Nichirin verde clavada donde había estado momentos antes. La hoja aún temblaba por el tremendo impacto. ¿Oh? ¿Una espada Nichirin? Silbido. Antes de que el demonio pudiera reaccionar, Shinichi, con su túnica de batalla azul verdosa, saltó desde el tejado del templo. Sus robustas botas de piel de ciervo aterrizaron firmemente sobre la piedra con un golpe seco. De espaldas al demonio, Shinichi primero se inclinó para recuperar la espada corta Morinor Yu incrustada en la piedra, la enfundó casualmente en su cintura antes de enderezarse y volverse para encarar al demonio. Sus ojos heterocromáticos, uno azul verdoso, el otro rojo melocotón, se fijaron intensamente en el demonio de rango inferior mientras fruncía ligeramente el ceño. ¿El de rango inferior 4? ¿No había muerto ya uno? ¿Por qué hay otro? Preguntó con curiosidad. Al oír esto, el demonio de la luna inferior mostró una sonrisa cruel. ¿Así que conocías a ese viejo tonto de Rokuro? Qué inútil, que lo mataran tan fácilmente. Pero mejor así. Si no hubiera muerto, ¿cómo habría podido subir más alto? Shinichi estudió el peculiar rostro de la luna inferior, absorto en sus pensamientos, cuando de repente lo comprendió. Apuntó con su espada al demonio y exigió. Tú eres la luna inferior que hirió al pilar del viento, ¿verdad? ¿El pilar del viento? Ah. ¿Ese tipo de amarillo? Ahora me acuerdo. Qué lástima, la verdad. Si no hubiera estado amaneciendo, no solo le habría arrancado el brazo, sino también la cabeza. Jejeje, se burló la luna inferior. Ten cuidado, Shinichi. Esa cosa, su poder es antinatural. Detrás de Shinichi, un cazador de demonios con los ojos inyectados en sangre y el rostro contorsionado luchaba por hablar. Evidentemente, ya había luchado junto a Shinichi anteriormente. Los cazadores de demonios estaban en pésimas condiciones. Algunos parecían gravemente envenenados y uno incluso había perdido un brazo. Sin dudarlo, Shinichi desenvainó su espada Nichirin. Respiración del bosque, segunda forma. Sauce de la vida. La afilada hoja trazó un fino corte en cada uno de los camaradas heridos. Al instante brotaron etéreas ramas de sauce verde, cuya potente vitalidad reparó de inmediato los cuerpos debilitados de los cazadores. La luna inferior observaba divertida, con las fosas nasales ligeramente dilatadas. Qué aroma tan delicioso. ¿Qué técnica es esta? Oye, mocoso. ¿Eres uno de los pilares? Shinichi se giró fríamente, alzando su espada Nichirin de 2 colores. Esmeralda y carmesí entrelazados. Cuerpo de exterminadores de demonios, rango Kinoe Shinichi Moriki. Luna inferior, di tu nombre para que no mueras como la basura que eres. Los labios demoníacos se curvaron en una grotesca sonrisa. Jajaja, pequeño imbécil arrogante. Ni siquiera tu pilar se atrevería a hablarme así. Recuerda esto, muchacho. Quien te cortará la cabeza seré yo. Cuarta luna inferior. Wakuraba. En el instante en que las palabras salieron de su boca, tanto Shinichi como Wakuraba se abalanzaron como ráfagas de luz, chocando tan rápidamente que sus imágenes residuales quedaron suspendidas en el aire. Clan. Clan. La espada Shinichi Nichirin chocó con las dagas de hierro en forma de hoja de Wakuraba. Chispas saltaban con cada colisión.
A diferencia de Rokuro, que confiaba en la fuerza bruta y la destreza física en el combate cuerpo a cuerpo, aunque su verdadero poder radicaba en su arte demoníaco de sangre, lo que lo hacía reacio a enfrentarse directamente a los cazadores, Uakuraba era diferente. Sus habilidades marciales eran refinadas, como las de un guerrero experimentado, parando sin esfuerzo cada uno de los golpes de Shinichi. Justo cuando Shinichi se puso serio, Uakuraba quedó igualmente sorprendida por este joven cazador de demonios. Incluso después de haber tomado la delantera contra el Pilar del Viento, Uakuraba no fue tan tonto como para desafiar a los demás. Su bravuconería no era más que una farsa, para complacer a cierta persona. Cuando Shinichi apareció por primera vez, Uakuraba se quedó genuinamente sorprendida por un momento. Sin embargo, al darse cuenta de que Shinichi no era una Shira, Uakuraba se sintió aliviado y comenzó a combatir con él. No fue hasta que sus espadas se cruzaron que comprendió la verdad. Para asombro de Uakuraba, este joven cazador de demonios llamado Shinichi poseía habilidades de combate que no eran en absoluto inferiores a las del Pilar del Viento con el que había luchado antes. La afilada espada Nichirin se dirigió con fiereza hacia el cuello de Uakuraba, obligándolo a levantar apresuradamente su espada corta con forma de hoja en defensa. Sonido metálico. La espada Nichirin de 2 colores de Shinichi chocó violentamente con la espada corta en forma de hoja de Uakuraba, lanzando chispas y produciendo un chirrido metálico estridente que puso los dientes de punta. Los dos permanecían ensarzados en combate, con los rostros tan cerca que Shinichi podía contar claramente el número de cejas en el rostro de Uakuraba. Mocoso. Nada mal. Gruñó Uakuraba entre dientes. Shinichi respondió con igual desdén. La cuarta luna inferior siempre es tan débil. Primero fue Rokuro, y ahora tú. Aún estás lejos de igualarme. Tonto arrogante. Rugió Uakuraba. Con un movimiento rápido, retiró su espada corta en forma de hoja, evitando por poco el tajo horizontal de Shinichi. Simultáneamente, su mano izquierda libre sacó repentinamente otra hoja corta, lanzándola directamente hacia el pecho de Shinichi. La expresión de Shinichi permaneció inalterable. Su mano izquierda, que había estado sujetando la empuñadura de su espada Nichirin, soltó repentinamente el agarre y cambió a un agarre con una sola mano con la derecha. Su mano izquierda se movió como un rayo, sacando de su cintura la corta espada Nichirin Mori no Ryu. Sujetándola con un agarre invertido, desvió el ataque de Uakuraba con un rápido tajo descendente. Aprovechando la oportunidad, la mano derecha de Shinichi, que ahora empuñaba sola la espada Nichirin de 2 colores, asestó un poderoso corte descendente. Los ojos de Uakuraba se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. No había previsto que los reflejos de Shinichi fueran tan agudos. Sin otra opción, dio un salto hacia atrás dando una voltereta, esquivando por poco el ataque de Shinichi y creando distancia entre ellos. Shinichi hizo girar su espada izquierda con un elegante gesto, cambiando de un agarre invertido a un agarre estándar. Con la espada larga en la mano derecha y la corta en la izquierda, las cruzó delante de él, con los ojos heterocromáticos fijos en Uakuraba. No creas que eres el único que puede manejar espadas dobles. Veamos quién es mejor, provocó Shinichi con una sonrisa burlona. Grieta. Una vena sobresalía en la frente de Uakuraba, y el ojo marcado con 4 inferiores se puso rojo. Mocoso insolente. Rugió. En el instante siguiente, Uakuraba cargó contra Shinichi una vez más, con las espadas dobles listas para el combate. Shinichi se agachó ligeramente, apretando con más fuerza ambas espadas. Cerrando los ojos, se sintonizó con el ritmo de la respiración de la naturaleza. Una sensación mística recorrió su cuerpo. Silbido. Cuando Shinichi volvió a abrir los ojos, un destello agudo brilló en su mirada heterocromática. Uakuraba, que cargaba contra él, sintió un escalofrío inexplicable. Un instante fugaz en el que percibió el terror de una presa acorralada por un depredador. Siseo un aliento abrasador escapó de los labios de Shinichi. Respiración del bosque, 13ª forma. Nite Nichiri, espíritu del lobo. Auge. Shinichi se abalanzó hacia adelante con una fuerza explosiva, y sus espadas Nichirin, de distinto tamaño, irradiaron un brillante resplandor esmeralda. Por un instante fugaz, las hojas tomaron la forma de un lobo verde rugiente, que cargó directamente contra Byakuya. La 13ª forma, al igual que la 12ª anterior, era una técnica que Shinichi había ideado él mismo, inspirado en el manejo de la espada de doble hoja que había estudiado en su vida pasada. En cuanto al espíritu del lobo, no era difícil adivinarlo. De hecho, Shinichi se había inspirado en el estado demonizado de Maruni, imitando los feroces ataques de su aliado transformado. Canalizando esa ferocidad a través de sus espadas Nichirin, desató este ataque ultra rápido. ¿Qué?
El rostro de Wakuraba se contrajo por la sorpresa al enfrentarse al espíritu del lobo. Las espadas dobles de Shinichi atacaron en rápida sucesión, sus implacables y afilados cortes reflejaban el frenético ataque de un lobo hambriento. Tomado por sorpresa, Wakuraba apenas logró bloquear el ataque de la espada corta Nichirin, solo para que la espada larga Nichirin de dos colores de Shinichi le atravesara uno de los brazos en un ángulo imposible al segundo siguiente. Un débil aullido parecido al de un lobo pareció resonar cuando, ¡splat! La sangre salpicó y el brazo de Wakuraba fue cercenado de un solo golpe. Al ver que le cercenaban el brazo, Wakuraba se distanció inmediatamente de Shinichi de nuevo. Shinichi no lo persiguió. En cambio, agitó su espada Nichirin con un movimiento brusco, sacudiéndose la repugnante sangre demoníaca, mientras su mirada era penetrante al fulminar a Wakuraba. Considera esto un pago inicial. Pronto pagarás el precio completo. Este mocoso. ¿Cómo es que es tan fuerte? ¿De verdad no es un pilar? Maldita sea, apenas conseguí el puesto de cuarta luna inferior sin derramar una gota de sangre. No quiero acabar como ese desafortunado Rokuro. Parece que ya no puedo contenerme. Al diablo. No importa si hay algún pilar cerca. Mataré a este mocoso y me largaré de aquí. Con mi velocidad, ¿quién puede detenerme? Planeó Wakuraba en silencio. La carne del brazo cercenado se retorció al regenerarse, y un destello de locura brilló en los ojos de Wakuraba. Estaba dando el máximo. Shinichi enfundó su espada corta y agarró la empuñadura de su espada larga con ambas manos. Si esto es todo lo que tienes, mejor vete directo al infierno. Respiración del bosque, primera forma. Golpe de abedul de hierro. Un tajo verde se transformó en un abedul de hierro irrompible, que se dividía directamente hacia Wakuraba. Mocoso. No te creas tan importante. Solo estaba jugando contigo. ¿De verdad pensabas que solo te atacaría con espadas? Parte demoníaco de sangre. Veneno de sangre marchita. Rugió Wakuraba, golpeando el suelo con la mano que le quedaba. Una onda expansiva invisible surgió, removiendo innumerables hojas marchitas dentro del templo en ruinas. Las hojas muertas giraban alrededor de Wakuraba como una danza macabra. Con un simple movimiento de sus dedos, innumerables hojas giraron hacia Shinichi como cuchillas. Clan. 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 Se oyó una cacofonía de choques metálicos. Shinichi entrecerró los ojos. Las hojas, aparentemente frágiles, eran tan duras y afiladas como el acero. Silbido. Aunque el golpe de abedul de hierro era poderoso, la enorme cantidad de hojas lo abrumó. Una sola hoja rozó la mejilla de Shinichi, abriéndole instantáneamente una fina herida. Obligado a abandonar su ataque contra Wakuraba, Shinichi blandió su espada salvajemente, intentando dispersar la tormenta de hojas. Pero a pesar de su dureza, las hojas eran tan ligeras como el follaje real, danzando de forma impredecible con el viento. Para cuando Shinichi terminó de limpiarlos, su cuerpo ya estaba cubierto de pequeños cortes sangrantes. Wakuraba lo observó con una sonrisa burlona. Shinichi frunció el ceño. ¿Por qué no atacó mientras estaba distraído? Pero antes de que pudiera darse cuenta, cuando intentó levantar la mano, una extraña lentitud paralizó sus movimientos. SH Shinichi. Esas hojas, están envenenadas. Los debilitados cazadores de demonios que estaban cerca intentaron desesperadamente advertirle, pero ya era demasiado tarde. Wakuraba se llevó un dedo con garras a los labios, lamiéndose las garras naranjas con una sonrisa escalofriante. ¿Qué te parece mierte demoníaco de sangre? ¿Veneno de sangre marchita? Shinichi gruñó al sentir una repentina debilidad inundar su cuerpo. Respiración del bosque, octava forma. Ojos susurrantes del bosque. Su ojo izquierdo brillaba con una luz verde y, bajo esa mirada inquietante, Shinichi vio una oleada de energía mortal, negra como la noche, que se desataba salvajemente dentro de su cuerpo, devorando vorazmente sus vastas reservas de vitalidad. La toxina de Wakuraba no solo ralentizaba los movimientos, sino que también corroía sus órganos y vasos sanguíneos, acelerando su descomposición, como hojas marchitas. ¡Gu! Shinichi escupió incontrolablemente un bocado de sangre, y su cuerpo se tambaleó ligeramente. Al ver esto, Wakuraba no pudo evitar reír triunfante. Mocoso. Te advertí que no fueras tan arrogante. En tu próxima vida, recuerda esta lección. Dicho esto, Wakuraba golpeó el suelo con fuerza, lanzándose hacia Shinichi como una bala de cañón. Parte del demonio de sangre. Corte de hoja marchita. Innumerables hojas secas se reunieron instantáneamente en las manos de Wakuraba, formando dos enormes shuriken más grandes que su propio cuerpo, que luego lanzó sin piedad contra Shinichi. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.